Este video sobre comunicación celular tratará la red informativa extracelular, la transducción de señales, la red informativa intracelular y la respuesta celular. En la primera diapositiva observamos combinaciones de señales extracelulares de las que depende la célula. Podemos observar que las flechas celestes representan las señales que necesita la célula para poder sobrevivir. Luego están las flechas rojas, que muestran las señales que necesitan para crecer y dividirse. Las flechas verdes van a necesitarlas para poder diferenciarse. Y por último, se observa que si se priva a la célula de las señales de supervivencia, la mayoría realizará apoptosis, que sería la muerte celular programada. La siguiente diapositiva muestra o representa el concepto de transducción de señales, el cual alude a la transformación de un tipo de señal en otro distinto. En el caso A, se observa un celular donde la señal de radio se convierte en sonido. Y en el caso B, es una célula donde la señal extracelular se convierte en intracelular. Es fundamental conocer estos dos tipos de receptores que se representan en cada ilustración, A y B, los cuales reconocen a dos tipos de señales. Cuando hablamos de receptor, hablamos de las proteínas presentes en la célula blanco que tienen como función reconocer y responder de manera específica a una molécula señal. Estos receptores pueden estar ubicados en la superficie celular, como se muestra en el esquema A, donde la estructura verde es el receptor y la señal es el óvalo rojo. Dicha señal es hidrofílica y se caracteriza por tener un tamaño que no permite difundir la señal a la membrana plasmática. A diferencia de la imagen B, donde se observa un receptor intracelular, el cual reconoce una molécula señalizadora que, por sus características, por ser pequeña y no polar, atravesará con facilidad la bicapa lipídica. En el caso de la señalización endocrina, la célula endocrina libera hormonas al torrente sanguíneo. Las hormonas acá, como se ve, están representadas en rojo, que van a ser reconocidas por receptores de superficie celular específicos que se encuentran en la célula diana o célula blanco. En la señalización paracrina, las señales se distribuyen por toda la matriz extracelular siguiendo un gradiente de concentración. Además, estas moléculas señalizadoras actúan de forma local. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, con forma local nos referimos a que van a actuar en células que se encuentren hasta 50 o 200 micrómetros de distancia inclusive de la célula, que produzca esta señal. Lo cual es una distancia significativa, teniendo en cuenta que la célula animal mide aproximadamente entre 10 y 30 micrómetros de diámetro. En la señalización neuronal, las señales se transmiten eléctricamente a lo largo del axón de la neurona de forma unidireccional, como vimos en anteriores trabajos prácticos. Ahora, cuando esa señal eléctrica llega a las terminaciones nerviosas, ocurre el proceso de transducción. Es decir, que desde una señal eléctrica se transforma en una señal química representada por neurotransmisores. En la imagen se simbolizan de rojo. Ahora bien, esos neurotransmisores se encontrarán en vesículas sinápticas que luego van a ser exocitadas hacia la hendidura sináptica y posteriormente reconocidos por receptores de la célula blanco o células postsinápticas. En el caso de la señalización dependiente de contacto, la señal es una proteína transmembrana, como se puede ilustrar ahí, como se puede ver, ahí, y que se encuentra unida sobre la superficie celular de la célula señalizadora y que luego se va a unir a un receptor proteico específico con un alto grado de afinidad de una célula adyacente. Por último, cabe destacar que, como quizás se puede inferir, que en este tipo de señalización, a diferencia de las otras tres,
no se requiere la liberación de una molécula secretora, sino que las moléculas señalizadoras ya se encuentran en la membrana plasmática. En esta diapositiva podemos observar dos esquemas, en los cuales se distinguen las diferencias entre la señalización endocrina y la sináptica. Como se describió antes, las células endocrinas secretan hormonas al torrente sanguíneo, las que se unen solamente a aquellas células dianas que cuentan con receptores específicos para dichas hormonas. Mientras que en la señalización sináptica, la especificidad recae en los contactos sinápticos entre las células nerviosas. Generalmente ese contacto es individual, aunque en ciertos casos los neurotransmisores secretados actúan de forma paracrina en varias células dianas que se encuentran en ese área. Entonces, podemos decir que el receptor que tiene más afinidad por su ligando es el de la hormona, ya que si bien no se puede describir claramente en el esquema, en la realidad existe una menor concentración de hormonas que de neurotransmisores. Además, se debe tener en cuenta que las hormonas necesitan estar un tiempo unidas a sus receptores para poder desencadenar un efecto, y por esta razón existe una mayor afinidad entre ellas y su receptor. Esta lógica la podemos relacionar con lo que sería la constante de equilibrio, donde la señal unida al receptor conforman un complejo AB. Si hay menor concentración de moléculas, se necesitará mayor afinidad entre ellas para que el complejo AB sea estable o simplemente se dé. Globalmente, esta diapositiva, este esquema, representa el tiempo que le toma a una célula responder a una señal extracelular. En este caso, la señal extracelular se va a unir a un receptor de superficie celular mediante enlaces no covalentes, como por ejemplo fuerzas de Van der Waals, enlaces puentes de hidrógeno o uniones iónicas. Entonces, esta señal que presenta un carácter informativo va a generar dos tipos de respuesta. Una respuesta rápida, representada por las flechas rojas, o una respuesta lenta, representada por las flechas verdes. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Bueno, en el caso de las respuestas rápidas, solamente se van a modificar la función de las proteínas. En cambio, en las respuestas lentas, se va a alterar en sí toda la síntesis proteica. Entonces, antes de continuar es necesario aclarar qué significa lento y qué significa rápido. Rápido significa de segundos a minutos. Ese es el tiempo que le toma a la célula responder a este tipo de señales. En cambio, las señales lentas, las respuestas lentas, quiero decir, tardan de minutos a horas. Por último, cualquiera de estos dos caminos, estas dos rutas, van a generar una alteración citoplasmática, o sea, de la maquinaria citoplasmática, y que por ende van a generar una modificación en el comportamiento celular. Esa es la similitud. En esta diapositiva vamos a ver los efectos de la acetilcolina, representado en color rojo, en tres diferentes tipos celulares. Empecemos por el esquema D. Acá podemos observar la estructura química de este neurotransmisor, que sería la acetilcolina. Ahora sí, hablando de los tres diferentes tipos celulares, en el esquema A podemos ver que la acetilcolina actúa sobre un receptor de superficie celular, que está representado en color verde, el cual se encuentra en una célula muscular cardíaca. Entonces, este suceso va a generar una disminución en la frecuencia cardíaca y en la fuerza de contracción. En cambio, en el esquema B, podemos ver células de la glándula salival, en la cual también actúa con la acetilcolina y con un receptor de superficie celular, pero en este caso, al ser otro tipo de célula, va a realizar la secreción de moléculas hacia sus conductos. Y por último, podemos ver una célula muscular esquelética en el esquema C, en la cual tiene un diferente tipo de receptor, en este caso es un receptor dependiente del ligando, y el ligando va a ser la acetilcolina. Cuando se une esta acetilcolina al receptor, va a generar que la célula muscular esquelética inicie la contracción muscular. Entonces, como conclusión, la respuesta efectuada por la célula blanco
no va a depender exclusivamente de la molécula de señalización extracelular, sino cómo ésta es recibida e interpretada. En este caso, en esta imagen, se muestran la estructura química de 4 moléculas hidrofóbicas, por supuesto no polares, como lo son el cortisol, el estradiol, la testosterona y la tiroxina. La imagen de abajo representa que un tipo de señales hidrofóbicas, en este caso representadas por el cortisol, viaja en sangre unido a 2 tipos de proteínas. El CBG, que es la globulina de corticosteroides, y la albúmina. Por otra parte, las flechas demuestran que estas reacciones de asociación con la CBG y la albúmina y de disociación son reversibles. Es necesario destacar que el tipo de unión que mantiene el cortisol con la CBG y la albúmina son de tipo fuerzas de Van der Waals, características de moléculas no polares, hidrofóbicas. Por último, en la imagen de la derecha se esquematiza la regulación de concentración libre de cortisol en el citoplasma de un neutrófilo. El esquema en general representa el funcionamiento y la estructura de los receptores de señales hidrofóbicas. Esta imagen representa una proteína receptora en su estado inactivo con 3 dominios. Un dominio activador de la transcripción, un dominio de unión al ADN y un dominio de unión a la hormona o al ligando. En su estado inactivo, este receptor de 3 dominios se encuentra unido a un complejo de proteínas inhibidoras, las cuales justamente inhiben la unión del ADN a su respectivo dominio. Cuando una hormona esteroidea se une al sitio correspondiente, que es este, ocurre un cambio conformacional en el receptor, liberándose así el complejo inhibidor y dejando expuesto al dominio o sitio de unión al ADN. Por ende, podemos decir que el receptor de la hormona esteroidea actúa como factor de transcripción. Y pasando para la imagen B, se observa que todos los receptores de señales hidrofóbicas presentan una estructura similar y además en verde se observa la unión del ADN en cada receptor. Este esquema que ilustra el efecto de la hormona cortisol en la célula se analizará más tarde en un trabajo práctico posterior. Esta diapositiva globalmente muestra la relajación del músculo liso de las células de los vasos sanguíneos como consecuencia del aumento de la concentración de óxido nítrico. En la imagen A se muestra un nervio en contacto con las células del músculo liso del vaso sanguíneo. En la imagen B se ilustra la secuencia de procesos que conducen, que llevan a la dilatación de un vaso sanguíneo. Y en la imagen C se ilustra la activación de la guanilato ciclasa como consecuencia de su unión al óxido nítrico. Por ende, en efecto, el GTP se va a transformar en GTP cíclico. Perdón, GMP cíclico. Bien, explicado brevemente la secuencia de pasos que conducen a la relajación de la célula muscular lisa, podemos empezar con que las terminaciones nerviosas de la pared del vaso sanguíneo van a liberar el neurotransmisor acetilcolina. A su vez, la acetilcolina va a difundir más allá de las células del músculo liso y van a atravesar la lámina basal, alcanzando los receptores colinérgicos que se encuentran sobre la superficie de las células endoteliales. Esta unión va a estimular la producción de óxido nítrico a partir de la arginina por parte de la óxido nítrico sintetasa. Como se lee ahí, el óxido nítrico va a difundir rápidamente por fuera de las células endoteliales y va a penetrar en las células del músculo liso adyacente. A su vez,
estas moléculas de óxido nítrico se van a unir a la guanilato ciclasa, lo que va a producir un aumento en la producción de GMP cíclico, lo que a su vez va a activar a la proteína sinasa G, que va a tener un efecto negativo en la concentración intracelular de calcio y va a producir finalmente la relajación del músculo liso. En general, la diapositiva muestra el efecto de las señales extracelulares que actúan a través de receptores de superficie celular en la modificación del comportamiento celular. En rojo podemos ver la molécula de señalización extracelular, la cual puede variar en tamaño y en afinidad con el agua. Por otro lado, en verde podemos ver la proteína receptora, la cual realiza el primer paso de la transducción de señales y se le une una señal extracelular, lo que genera como respuestas nuevas señales intracelulares. Este mensaje es pasado de una molécula de señalización intracelular a otra, como si fuera una cascada de señales. A esta molécula de señalización intracelular las observamos de verde oscuro como se ve en la imagen. Este fenómeno se da hasta que se activa una enzima metabólica o el citoesqueleto adopta una nueva configuración o un gen es activado. Y por último, para mencionar, en azul están las proteínas efectoras, que llevan a cabo las respuestas celulares ante determinados estímulos extracelulares. Esta imagen representa las distintas funciones que cumplen los componentes de la vía de señalización intracelular. Como se pueden observar, las proteínas de señalización intracelular pueden actuar como relevo, como adaptadoras, pueden ser dispositivos de andamiaje, divergentes, pueden amplificar la señal que ingresa o integrarla. En el caso de las proteínas que actúan de relevo, estas transmiten la señal de forma secuencial, propagándola por toda la célula. Entonces funcionan como interruptores moleculares. Y algo importante a tener en cuenta es que no van a modificar la señal. En este tipo de proteínas, o sea, en este segundo tipo de proteínas que actúan como dispositivos adaptadores, tampoco van a modificar la señal y van a permitir que el sitio de una molécula, que como lo muestran estas rayitas rojas, está activo, van a interactuar con otro sitio activo de otra molécula. Estas proteínas, la scaffold o también llamadas dispositivo de andamiaje, aumenta la velocidad de señalización ya que permite la unión de múltiples proteínas. Como se ve en la imagen, por ejemplo, tenemos el dominio intracitosólico de la proteína receptora, proteínas de relevo y proteínas adaptadoras. Por otra parte, las proteínas bifurcadoras o divergentes van a distribuir la señal a más de una vía de señalización, como se puede ver en la imagen, creando una respuesta compleja. Esta proteína, que actúa como amplificadora, va a intensificar la señal recibida y va a producir segundos mensajeros, que son moléculas pequeñas que van a ayudar a transmitir la señal hacia el interior de la célula, y lo que a su vez va a permitir que unas pocas señales provoquen una gran respuesta. En cambio, las proteínas que funcionan como integradoras van a recibir señales, más de una señal de varias vías, como se muestran con estas flechitas negras, y van a integrarlas en una. Por último, las proteínas efectoras, como por ejemplo esta que se ve aquí, llevarán a cabo la respuesta a la señal en cuestión. En la imagen se ilustra 3 clases de receptores de la superficie celular. Están los receptores acoplados a canales iónicos, como se muestra en la ilustración A, los receptores acoplados a proteína G, como se muestra en la ilustración B, y receptores acoplados a enzimas, como lo vemos en la ilustración C. En el esquema A podemos ver de color naranja al receptor que se va a abrir o cerrar dependiendo de la unión a su molécula de señalización extracelular, también llamados canales iónicos regulados por transmisor. Por eso se le llama receptor acoplado a canales iónicos.
En el esquema B, receptor acoplado a proteína G, cuando el GPCR se une a una molécula de señalización extracelular, el mismo sufre un cambio conformacional que le permite la unión a la proteína G del lado opuesto de la membrana plasmática, activándola. La que a su vez activa o desactiva una enzima o un canal iónico de la misma membrana. Este cambio conformacional es posible gracias a que el receptor de proteína G pasa 7 veces por la membrana plasmática. Además, es posible reconocer, como en otras proteínas transmembranas, 3 dominios en el receptor: uno intracitosólico, otro extracitosólico y uno transmembrana. En contraste con los receptores acoplados a proteína G, los receptores acoplados a enzima, al ser hélices alfa, pasan solamente una vez por la membrana plasmática. Por ende, no van a sufrir ningún cambio conformacional, pero sí se van a dimerizar para que sea posible la transducción de señales. Muchos tienen actividad enzimática propia, como podemos observar en la izquierda, mientras que otros dependen de una enzima que se asocia con el receptor activado, como podemos ver en la derecha.